Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, actuando en consecuencia, tal como les había dicho, pues hemos leído en este canal la carta que ha enviado Yanine Áñez a la presidenta del Senado, Eva Copa, sobre las elecciones, pidiéndole un informe epidemiológico y científico para que ella promulgue la ley. Luego hemos leído también la reacción de Comunidad Ciudadana, cuyo candidato es Carlos Mesa, al respecto, ¿no? Que aparte de indicarle que que no estaba cumpliendo con lo que había dicho el TCP, cuáles eran las funciones de este gobierno transitorio, también le recordaba que no ha sabido manejar bien todo lo que es la crisis en esta pandemia, ¿no? Ahora vamos a leer pues lo que el comunicado del MAS, que lo ha publicado el 13 de junio, es decir, hace 3-4 días, que dice así, ¿no? El MAS IPSP es el Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, ¿no? Estas iniciales que dicen, ¿no? Se declara en alerta y estado de emergencia frente al prorroguismo del gobierno de facto y convoca a la comunidad internacional a velar porque en Bolivia se celebren elecciones hasta el 6 de septiembre de este año. Y hashtag recuperemos la democracia. Vamos a leer el comunicado que dice, ¿no? Con pronunciamiento convocatoria a la comunidad internacional frente al prorroguismo del gobierno de facto. El gobierno de facto, presidido por Yanine Áñez, expresó su decisión mediante carta enviada a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, de no promulgar la ley que convoca las elecciones generales para el 6 de septiembre de este año. Proyecto que fue presentado por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, TSE, entre paréntesis, y sancionado por el Legislativo. Punto. Frente a esta situación, el Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, más IPSP, entre paréntesis, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente. 1. Poniendo en evidencia, una vez más, su carácter arbitrario y antidemocrático que hemos denunciado desde un principio, el gobierno de facto va en contra de un esfuerzo de concertación de los partidos políticos, impulsado por el Tribunal Supremo Electoral, entre paréntesis TC, con el respaldo de Naciones Unidas y la Unión Europea, que derivó en un acuerdo que fija para este 6 de septiembre la fecha de los comicios. 2. El rechazo a las elecciones confirma el origen golpista del gobierno de facto y su decisión de prorrogarse en el poder con la complicidad de quienes hoy se escandalizan con las actitudes antidemocráticas y autoritarias de un régimen al que han ayudado a revestir de legalidad, entre comillas, apelando a la Constitución Política de 1994 que no está vigente. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Dice el origen golpista del gobierno de facto y su decisión de prorrogarse en el poder con la complicidad de quienes hoy se escandalizan con las actitudes antidemocráticas. A esto creo que se refiere pues a que Carlos Mesa, a que el mismo Tuto Quiroga y otros candidatos de oposición pues como que no están apoyando ya el gobierno de Yanine Áñez por algunas cosas que están sucediendo, ¿no? Bueno, eso es una capita aparte. 3. Las consecuencias para el país han sido catastróficas. Desde noviembre de 2019, el régimen de Áñez empezó a destruir los cimientos del Estado plurinacional que con tanto esfuerzo construyó el pueblo boliviano. En nuestro país hoy impera una política de saqueo, corrupción, racismo, nepotismo, persecución de adversarios políticos, criminalización de la protesta popular, restricciones a la libertad de expresión y de vulneración sistemática de los derechos humanos, situación denunciada por los organismos internacionales. 4. Apelar al argumento de cuidar la salud del pueblo por la pandemia para no promulgar la ley de elecciones es un contrasentido en un gobierno que en 90 días de cuarentena muestra una absoluta ausencia de estrategia de contención sanitaria, incapacidad y corrupción en los recursos destinados a salvar vidas, la falta de pruebas de COVID-19, la paralización de obras hospitalarias y equipamiento pese a recursos comprometidos, entre otros puntos. No se puede hablar de preocupación por la salud del pueblo cuando se condena a los enfermos a morir en los pasillos de los hospitales y se deja a gobernaciones y municipios librados a su suerte frente a una emergencia nacional que debe ser administrada por el gobierno central y,
Por si fuese poco, cuando se deja a miles de familias sin apoyo para atenuar el hambre y sus más imperiosas necesidades de subsistencia. Punto. 5. Por ello, para el MAS y PSP no es solo la fecha de las elecciones lo que está en juego, sino la vida de los bolivianos y las bolivianas y la democracia que el pueblo construyó. Punto. Las elecciones deben llevarse a cabo, precisamente por la salud y la vida, también por la salud de la economía y la democracia que agonizan en Bolivia. 6. Frente a la actual situación de crisis que vive el país, la única salida es un gobierno democrático, elegido en las urnas, con el respaldo popular, cuya legitimidad y legalidad permite afrontar, no solo a corto plazo, ¿no? 7. Sin embargo, advertimos, dada la naturaleza antidemocrática, que el gobierno de facto puede ser capaz, en su afán prorroguista, de adoptar medidas ilegales. 2 puntos. Cortar o reducir recursos económicos al TCE. Poner trabas a las gestiones del TCE para adquirir material de bioseguridad, utilizar la pandemia como un mecanismo perverso mientras sigue gestionando pésimamente la atención de la crisis para crear miedo y zozobra en la población y promover de esta manera la anulación de las elecciones, continuar con las amenazas de las Fuerzas Armadas a la Asamblea Legislativa. Recrudecer las políticas de criminalización y represión contra el pueblo boliviano. Proscribir al MAS y PSP, que esto al parecer sería lo que se está haciendo ahora, ¿no? Aunque el Tribunal Supremo Electoral en estos momentos, por fin, luego de 8 meses, se ha puesto como parte querellante en este tema del fraude electoral que hubo en noviembre, y podría estar viniendo una sanción fuerte para el MAS, si no es que varios activistas quieren la anulación de su sigla, principalmente, ¿no? Su sigla política. Bien, otro capítulo. 8. Ante este necesario, nos declaramos en alerta y emergencia y convocamos a la comunidad internacional a velar porque en Bolivia se celebren elecciones el 6 de septiembre, con medidas de bioseguridad y el acompañamiento de observadores para garantizar la transparencia. Punto. 9. Necesitamos un gobierno fuerte, legítimo, electo en las urnas y que tenga la capacidad de resolver la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo. Punto. Necesitamos con urgencia reconstruir la dignidad y soberanía del pueblo boliviano. Punto. Necesitamos retomar la senda de la estabilidad, el crecimiento con redistribución del ingreso y la lucha contra la pobreza, la desigualdad, el racismo y toda forma de discriminación. 10. Hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa para que asuma también su responsabilidad histórica de apoyar la demanda del pueblo boliviano y garantizar el retorno a la democracia. Recuperemos la democracia, esto entre signos de admiración. Dirección Nacional del MAS y PSP, La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, 13 de junio de 2020, ¿no? Bueno, hay varias cosas en esto. Y bueno, ¿saben? Si Yanine Áñez en estos 90 días hubiera terminado con el coronavirus, o hubiera implementado, hubiera hecho varias de las estrategias que han explicado, ¿no? Tanto Aníbal Cruz, el primer ministro de Salud, como Marcelo Navajas, el segundo ministro de Salud, creo que el pueblo hubiera apoyado la gestión, ¿no? Es decir, se nota cuando un gobierno está haciendo las cosas bien, y creo que no tendríamos estos problemas. Incluso los partidos de oposición, yo creo que no hubieran tenido excusas para decirle tan de frente que se están haciendo las cosas mal. El gran problema en este momento es que seguimos en un desgobierno, ¿no? Es decir, no sé si se han enterado, pero hoy es 16 de junio. Se ha vuelto a cambiar al director del CEDES, el gobierno ha vuelto a intervenir en CEDES de La Paz, está poniendo a René Saunero, que lo había destituido Félix Pazzi hace una semana. Es decir, Félix Pazzi, no sé si está bien o mal su actuar, pero no está coordinando al parecer de la forma más correcta con la presidenta. Por otra parte, los alcaldes del Alto y de La Paz, al ser aliados de Juntos, tampoco están actuando de una forma que yo creo que, me parece muy bien lo que ha hecho Luis Revilla, ¿no? Es decir, alquilar el hotel ex Real Plaza, como que preparar las condiciones, pero no tenemos las pruebas, y yo veo una actitud bastante pasiva
en la ciudad de La Paz, sobre todo, o en el departamento de La Paz, para exigir más cosas al gobierno. Algo que ya desde Santa Cruz, tanto alcaldesa como el mismo gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, que cosa rara, ¿no? Es también del gobierno, es demócratas, o sea, del partido que está detrás de Juntos, pues le ha criticado bastante a la presidenta, ¿no? Y hoy también se cambió el alcalde de Potosí, el otro día se cambió el alcalde ya no recuerdo de qué provincia, pero hubo también cambios. Gobernadores ya han cambiado al principio de la pandemia, se ha cambiado un gobernador en Chuquisaca, se ha cambiado el gobernador de Oruro. Es decir, estamos en una cuestión pues que es bastante inestable, ¿no? O sea, todas estas cosas, todos estos cambios hacen que el gobierno no pueda definir una estrategia, y ninguna de las estrategias que ha estado planteando hasta ahora están dando resultado, ¿no? Más allá de encerrarnos, de hacer rastrillaje pero sin pruebas, simplemente tienes 38 de temperatura y listo, no te empiezan a aplicar el tratamiento sin saber si tienes o no tienes COVID. Eso es lo que han hecho en el Beni. Al parecer habría funcionado porque han bajado bastante los casos, pero esperemos todavía una semana, ¿no? Para ver los resultados en sí. En fin, son muchas cuestiones. La presidenta del Senado, que es del MAS, ustedes lo saben, ha dicho que si la presidenta Yanine Áñez no promulga esta ley, lo podría hacer Eva Copa, ¿no? Pero al parecer ella indica, ¿no?, que ya ha aprobado ya ha promulgado una ley de postergación de las elecciones, donde estas serían en agosto. O sea, por el momento, según lo que dice la ley, las elecciones tendrían que ser el 3 de agosto. Y el día de hoy la presidenta Yanine Áñez ha dicho que no haría daño si se posterga 1 o 2 meses las elecciones. Estamos hablando de octubre o noviembre, cosa de que pues no haya mayor cantidad de infectados, ¿no? Y bueno, creo que seguimos ahí en un vaivén. Yo la verdad nuevamente llamo a que todos estos partidos políticos, todos los líderes políticos, pues llamen a una reunión, a una cumbre, y se defina un acuerdo político, ¿no?, por el país. Porque creo que sin un acuerdo político nos vamos a seguir yendo bien a la que sabemos. La crisis económica está cada día más fuerte y esto va a explotar. Y creo que los políticos tienen que tener algo de sangre en la cara, ¿no? Y decir, pues, renunciar a algunas situaciones, y repito nuevamente, sellar un pacto político, ya sea para postergar las elecciones después. Pero yo creo que la presidenta tendría que dejar de lado su candidatura. De esta forma creo que los demás la dejarían de atacar un poco, porque es evidente que con todos los errores cometidos pues es muy difícil dejar de criticar la actual gestión de gobierno. Pero creo que ya todos se encaminarían a algo, ¿no? En las actuales circunstancias la verdad es que todo está bastante difícil. Eso sería, hasta luego.